Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. En breve estamos comenzando, me presento, soy el doctor Jonathan Ruiz. En breve va a ingresar la doctora Barraza para comenzar con el curso que teníamos planeado para el día de la fecha. Buenas tardes. Buenas tardes. En breve estamos comenzando. No me aparece nada más. ¿Uno? ¿Qué más? 10. Bien, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Recording in progress.
Buenos días, doctora Flavia, no sé si me puede escuchar. Hola, Aquí acá está. ¿Qué estoy, tal, doctora? sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Les agradezco a todos los presentes, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, lo estamos solucionando sobre la marcha, en breve comenzamos. Yo ya me he presentado, doctora, no sé si quiere hacer usted la presentación pertinente. En, bueno, en primer lugar, saludarlos, agradecerles por tomarse el tiempo de asistir. Espero que esta charla sea de interés para todos, porque es un tema muy interesante, muy apasionante y que además ha tenido ciertas modificaciones con el Código Civil y Comercial. No sé, doctor, si querés que esperemos un poquito más o como vos digas. Como vos quieras, yo en este momento te estoy transmitiendo el rol de administrador para que puedas compartir la pantalla y manejarte. Dame un minuto que te ubico. Pero sí podemos esperar, no sé si les parece unos minutitos más, porque algunos están teniendo también inconvenientes para entrar. Sí, la Ahí ya verdad tenés que el rol de administrador, Flavia. bien, muchas gracias. Falta más. Particularmente soy una persona súper puntual y además trato de la puntualidad, trato de siempre, siempre priorizarla porque si hay gente que se interiorizó en el tema y estuvo temprano esperando, creo que siempre a las personas que están puntuales hay que priorizar. Pero sé que hay personas también que están con problemas de conexión. Yo fui una que no podía entrar. Siendo tan puntual no podía ingresar, así que vamos a esperar excepcionalmente unos minutitos. Creo que hay gente que está poniendo A los ver. datos para el certificado. El certificado, chicos, los que están ingresando los datos, se entrega, es un certificado a nivel internacional que sí tiene validez, porque estuvieron consultando si es real el certificado con validez internacional, si es real. Y Sí, sí, por además, supuesto. Tiene validez por los entes que están certificándolos en el curso. Lo que sí, Flavia, si te parece, para algunos que no han alcanzado a completar el certificado de inscripción, creo que sería más organizado luego para la confección de los certificados. Yo ahora voy a dejar en el chat el formulario de inscripción. Aquellos que no lo hayan podido completar, lo completan ahora o después cuando termina la charla para poder extraer los datos de ahí y que luego sea más ordenada la confección del certificado. No sé qué te parece. me parece fantástico. Creo que es lo más conveniente para todos. Así no Buenas están tardes. pendientes de ello y sería conveniente que estén interesados en la charla más que en el certificado. Claro, claro, y además, lógicamente, lo importante es el contenido, luego para mejor confección de certificados, que suceda esto. Y además, no sé si alguno de los presentes, les comunico, ha habido errores en el tipeado de sus correos electrónicos, por lo que mucha gente no le ha llegado el enlace del día de hoy porque han escrito mal su correo, así que les pido favor de prestar atención, digamos que esté bien tipeado su correo electrónico para que luego puedan recibir su certificado correspondiente al mail que nos han dejado. Y desde ya, del estudio jurídico, les agradecemos por interesarse en lo que es la capacitación constante, sabemos que es un esfuerzo y bueno, les agradecemos ante todo por estar acá. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla, Flavia, para poder, bueno, que tengas vos el mando de la clase y poder incorporar en el chat el enlace de inscripción del curso. Perfecto, perfecto, doctor. Mientras tanto, voy a buscar un vasito con agua. Apago ¿Cómo no? la cámara un segundito.
Acá les voy a dejar en el chat, chicos, el link, perdón, del certificado de inscripción para que todos lo puedan completar. Ahí se los acabo de dejar. Tengan en cuenta que como tenemos asistencia de muchos países, hay un apartado que les va a pedir cédula identificatoria. Aquí en Argentina utilizamos el DNI, en otros países, bueno, tendrán alguna otra cédula. Eso es lo que tienen que colocar ahí, ya que es lo que va identificando junto con los demás datos en su diploma de participación del curso certificado. Exactamente, Vanessa, eso sería para los que no lo completaron, porque hemos tenido más de 600 inscriptos, entre ellos, bueno, algunos fueron de último momento y no han completado el certificado, por ende luego para una confección más rápida de los certificados se extraen los datos automáticamente desde el formulario, es un Google Form, y con eso vamos a poder confeccionarlos de manera más rápida. Tengan en cuenta que aproximadamente tarda unas 2 semanas en la confección de los certificados, son muchísimos, gracias a Dios tenemos muy buena convocatoria, así que en ese lapso, algunos antes por supuesto, a medida que vayan saliendo los voy a ir enviando, lo van a ir recibiendo a los datos comunicados. De todas maneras, tengan en cuenta que en el lapso de 24 horas, a partir de mañana, es muy probable, esta charla ya vaya a estar disponible para que la puedan ver en la página del estudio en YouTube. Entonces, ay, no he visto si la chiquita me lo dijo, ¿no? Bueno, sigamos disfrutando. Pues esta mañana me llama Martín, estoy preocupado, mucho teníamos que hacer este boleto, quiero contar algunas cosas, quiero Por favor, el que está teniendo la... Él deja ya cosas y se va a un negocio que es en la Jujuy 1662. Sí. Jujuy, esquina Juana de Azurduy. Mercedes, te pido, por favor, si por eso... Jujuy 1662. Que era de los suegros, que tienen como 70 años el negocio. Que la tenía la suegra se fue a vivir en España, etc. Mercedes, ¿estás escuchando? Cuenta, escribía el negocio, hacía los boletos, los contratos de locación, porque yo tengo el poder de su suegra, que está en España. Al final, la mujer que estaba, la dejó un desfalco, le hace... Ahí la muteé yo. Disculpen, lo que pasa es que como no tenía el host, lo tenía Flavia, no podía silenciarla. Sí, lo sé, Carolina, lo que pasa es que como justo Flavia tenía el host, yo no la podía silenciar, ahí se lo quité unos momentos hasta que comience la clase. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, ¿te parece si comenzamos? Ya son 18:20 y no quiero demorar a las personas que ya ingresaron con anticipación. Perfecto. Aguardame un minuto que te devuelvo el host. Te lo tuve que sacar porque tuve que silenciar un micrófono. Sí, doctor, entiendo. Todo tuyo. Ahora sos la administradora. Podés compartir pantalla. Bien. En primer lugar, para los que no están, recién se están ingresando, saludarlos, darles la bienvenida, presentarme, comentarles quién soy. Mi nombre es Flavia Barraza, diplomada en Derecho Privado por la UNT. Antes que eso, soy abogada litigante, escribana, procuradora. Tengo la diplomatura en Derecho Privado, como les decía, de la UNT. Próximamente también diplomada en sucesiones de la UNSTA, de la Facultad Santo Tomás de Aquino, de aquí de Tucumán. Tengo aproximadamente en este periodo de tiempo de pandemia 200 cursos realizados con la UBA, también con el Colegio de Abogados de Tucumán, en los cuales me especialicé en familia y sucesiones. Es a lo que me dedico, fundamentalmente a ello. También soy docente de forma particular, aunque no tengo el título, lo aclaro, porque los docentes de la facultad tampoco tienen el título. Enseño de forma particular hace muchos años, fundamentalmente derechos reales, y además con el doctor Jonathan compartimos una pasión que es escribir para un diario digital cuyo director está en España.
Escribimos para todos los hispanos hablantes, tenemos un canal en Telegram y también ahí donde ustedes pueden ver nuestros artículos. Escribí ya 4 artículos, uno de ellos es la responsabilidad por deuda frente a terceros en las uniones convivenciales, escribí sobre los adultos mayores, escribí también adopción por integración y un tema muy interesante que es tutela judicial efectiva. Si te parece, Próximamente el Flavia, doctor perdón que te también. interrumpa, les puedo dejar, les puedo compartir el link del grupo acá en el chat a los chicos para que puedan estar Por al tanto. favor, por favor. Buenísimo. Doctor, acá me están diciendo Sí, que decime. no están teniendo, están teniendo problemas con el enlace, así que efectivamente, con la cantidad de inscriptos que tuvimos y me están diciendo que no están pudiendo ingresar. ¿Querés mandarles el que yo te mandé a vos, que es directo? Ya le estoy Ah, enviando perfecto. porque me están pidiendo, justamente mis alumnos de Reales me están diciendo que no están pudiendo ingresar. Sí, algunas personas han tenido, pero la mayoría ha entrado bien, pero algunos han Sí, sí, tenido inconvenientes. sí me llama la atención por la cantidad de inscriptos que tuvimos y hay menos de lo que Sí, sí. habían, se habían nombrado. Bien, les decía, y con el doctor Ruiz compartimos esa pasión de escribir distintos artículos en los cuales ustedes ahí en el blog van a poder ver de que tenemos juristas de España, de México, Ecuador, Perú, Chile, muy interesantes artículos. Bien, ese es un breve extracto, trato de no hacerlo tan dilatado al resumen de quién soy. También me pueden seguir por las redes, tengo Instagram, Facebook y tengo una página, Consultoría Barraza, así que también me pueden seguir por ahí. Bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo, voy a compartir pantalla para que puedan ver el Power. Cualquier pregunta que surja, Flavia, yo te la voy transmitiendo, así no tenés que estar atenta al chat, si te parece. Por favor. Bueno, vamos a hablar hoy del divorcio y sus implicancias. Este divorcio y sus implicancias, vamos a saber de qué tenemos. ¿Cuáles son las causales por las cuales se disuelve el matrimonio? Antes de decirles cuáles son las causales, las distintas causales por las cuales se disuelve el matrimonio, les comento que estuve investigando, no ahora, sino ya hace mucho tiempo, y por qué es que me interiorizo tanto en el tema, no solo porque también estoy divorciada, sino porque sé a ciencia cierta de que es uno de los motivos que causan más estrés. Entre el ranking de las 10 situaciones que más estrés provoca, en el segundo está el divorciarse. El primero es la pérdida de un ser querido. Luego sigue el divorcio o una separación. Entonces, si nosotros nos preguntamos por qué nos causa tanto estrés, es justamente porque al tomar la decisión de separarnos, porque primero normalmente nos separamos o comúnmente nos separamos y luego tomamos la decisión de divorciarnos, de buscar un profesional para que nos haga el divorcio. Las causales, ¿cuáles son? Según el artículo 435 del Código Civil y Comercial, nos dice que el matrimonio se disuelve por 3 razones. ¿Cuáles son? La primera es la muerte de uno de los cónyuges, la segunda es la sentencia firme por ausencia con presunción de fallecimiento y la otra es el divorcio declarado judicialmente. Para hacer una breve evolución histórica sobre esto, vamos a ver de que nosotros en el Código de Vélez, teníamos un matrimonio religioso, el cual hablaba del artículo 201, nos hablaba de que ahí no había una separación como la que tenemos ahora. ¿Cuál era la gran y enorme diferencia? Que antes el divorcio tenía causales.
nosotros cuando redactábamos un divorcio teníamos que decir los motivos por los cuales nos divorciábamos, ¿bien? En cambio ahora no hace falta, que eso ya lo vamos a ir viendo detalladamente. Luego tenemos una ley de matrimonio civil, ¿cuál es? La 2393, la 14394, también llamada ley ómnibus. ¿Por qué? Porque esa ley contemplaba varios aspectos, no solo el divorcio, que también ya vamos a ir viendo cuáles son. Luego vino la ley 17711, la ley de matrimonio civil, importantes reformas 23515, el proyecto de unificación, el proyecto de 1998, y la ley de matrimonio civil, la 26618, que es el que habla y el que contempla el matrimonio de personas del mismo sexo, el cual también vino a implicar un cambio sustancial en ello. ¿Por qué? Porque fuimos el primer país en Latinoamérica en incorporarlo. Dentro de estas causales de disolución, que estábamos hablando recién en el artículo 435, decíamos que en el Código de Vélez se extinguía por muerte. La ley 14394 del año 54 suma dos causales más, cuál es el matrimonio del cónyuge y la persona declarada ausente con presunción de fallecimiento, y el divorcio vincular, que solo procedía por vía de conversión. Con la ley 23515 ya se reconocen tres causales, que son la muerte, el matrimonio del declarado ausente y la sentencia del divorcio vincular. Una de las cosas más innovadoras que trae nuestro Código Civil y Comercial es esta: el derecho a peticionar el divorcio. Ustedes podrán observar en el artículo 436 que nos dice que es nula toda renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad de no pedir el divorcio. Es decir, nosotros vamos a tener la nulidad de ¿qué? De no pedir el divorcio. Cualquier cláusula que a nosotros nos impida solicitar, peticionar este divorcio, va a ser nulo. O cláusula que restrinja la facultad de solicitarlo se tiene por no escrito. El artículo 446 nos dice que antes de la celebración de del matrimonio, los futuros cónyuges, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer convenciones, y eso también va a estar determinado por los distintos regímenes que uno elija. Uno puede elegir un matrimonio por comunidad de bienes o por comunidad separada. Si uno no lo dice en el momento de contraer el matrimonio, se entiende de que es por comunidad de bienes. ¿Qué significa eso? De que esa comunidad de bienes van a ser una confusión. Es decir, yo llego al matrimonio con mis bienes, la otra persona con el suyo, y hacemos una confusión de patrimonios para luego, llegado el momento de divorciarnos, vamos a entablar esta disolución y el patrimonio igualmente. En cambio, si nosotros hacemos por comunidad separada, tenemos que hacerlo por escrito, una convención, hacerlo por escritura pública e informarlo, por supuesto, a la hora del matrimonio. Si no lo hacemos, como les digo, se entiende de que es una confusión de patrimonio. El 447 precisamente nos dice que toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro motivo relativo a su patrimonio es de ningún valor. En la petición de divorcio, nos dice el 437 que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos cónyuges. Y como les decía, de que de uno o de ambos cónyuges. Este ha sido una de las causales, una de las innovaciones más sustanciales. ¿Por qué? Porque ahora no necesitamos determinar los motivos por los cuales uno se va a divorciar. No necesitamos fomentar el odio. Y eso, quería hacer una acotación al margen, que nosotros, la mayoría de los asistentes son abogados, futuros abogados. Quiero llamar a la reflexión para no caer en errores como operadores jurídicos que somos, o los que van a ser, que por favor
a la hora de nosotros tener una entrevista con un cliente, no fomentemos el odio. Primero, que no es necesario. Segundo, cuando hay menores, tratemos de que esos menores no sean botín de guerra, porque por ahí tenemos clientes que vienen y nos dicen, Dibuja. particularmente me pasó de que vengan a decirme, quiero que le saques todo, me pasó tal cosa, no quiero que vea a mi hijo, por favor quítale absolutamente todo, o vienen otras personas a decirme, voy a renunciar a mi trabajo. Hay una serie de cosas que ya la vamos a ir viendo conforme la charla, conforme transcurre la charla. Mi petición es que, como le estaba diciendo, que como operadores jurídicos tratemos de no fomentar eso. Sí, hay de todo, pero nuestra postura siempre tiene que ser la más ética posible. Primero, de decirle a estos clientes de que ya no es necesario las causales, solamente a la hora de redactar el escrito decir, nos divorciamos, ¿por qué? Porque contrajimos matrimonio en la fecha tal, tenemos que adjuntar, por supuesto, el acta de matrimonio, y tenemos que decir también que si tenemos hijos, adjuntar las actas de nacimiento de nuestros hijos, los bienes, si tenemos bienes, adjuntar todo ello. Y Ya voy. si esa demanda se hace por petición unilateral, puede ser bilateral, puede ser que nos hayamos puesto de acuerdo, como puede ser que no, pero no es necesario. Y otra aclaración que quiero hacer, no hay divorcio express. Si bien hay muchas publicidades que ustedes van a ver sobre el divorcio express no existe en el código. Es decir, uno dice divorcio express, ¿por qué? Porque si vamos de común acuerdo, va a salir mucho más rápido. Ahora, si vamos por... Discúlpeme, ¿Cómo te doctor, estás peleando? es un mal vocabulario Abrí el agua. utilizado en la Estás rama por tonteando en el muchos espejo, profesionales el Vicente. término divorcio express. Es muy común escucharlo. Sucede que, como bien explicaba la doctora Barraza, en sí, lo que quiere decir es que en referencia al Código Velezano, el divorcio No hoy sé en día dibujar. se ejecuta de manera directa y ante cualquier otro reclamo o discordancia entre los cónyuges iría por vía incidental, digamos, pero el divorcio sale, digamos, de una manera relativamente rápida, pero sí es una terminología mal utilizada, muy, muy común. Doctor, creo que hay, Sí, están... Griselda, te pido por favor, si me escuchás, mantenés silenciado tu micrófono. Si no, Flavia, por favor, silencialo vos, que eres el administrador. Yo no puedo, el micrófono definitivo a Griselda. Ahí está. Bien. Perfecto. Disculpen, chicos, pero bueno, para un mejor escucha de todo el mundo, para que la doctora pueda exponer de manera tranquila, silenciemos todos los micrófonos, a menos que tengamos alguna pregunta para hacerlo, o la dejan escrita en el chat y yo se la transmito. Discúlpeme, doctora, puede proseguir. Bien, les decía precisamente con el doctor de que ese vocabulario, el decir esa terminología, el divorcio express, está mal utilizado. ¿Por qué? Porque en el código no está establecido, no dice que hay un divorcio express. Sí, ahora, con la modificación del Código Civil y Comercial, está mucho más rápido y ha venido a beneficiarnos en ese sentido. También podemos saber, y si hay alguna persona que trabaja en el juzgado de familia, puede saber a ciencias ciertas de que con la pandemia fundamentalmente ha crecido, pero muchísimo, la solicitud de los divorcios. ¿Por qué? Porque también hice un estudio donde pude verificar que lamentablemente vino a desunir, como también a favorecer los lazos. Fueron los menos, pero sí fueron mayores los índices de divorcio. Bueno, entonces, este artículo 437 del Código Civil y Comercial nos habla de la petición, que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno de los cónyuges. Y este cambio sustancial se produce para pasar de un divorcio con expresión de causa
a un régimen en el que versa sin expresión de causa en este Código Civil y Comercial. Es decir, que ahora este divorcio es objetivo. Ya no necesitamos las causales. No hace falta al expresar, nosotros a realizar la demanda de divorcio, simplemente tenemos que poner, nos divorciamos por desavenencias conyugales si ustedes quieren y nada más. Anteriormente, y el doctor también es testigo de ello, de que lamentablemente nosotros teníamos que acudir a audiencias donde los matrimonios eran peleas por alfombras de baño, por toallones, por cosas irrisorias, que uno Sí, preguntaba y decía, ¿por qué la verdad que tenemos que sí. estar acá ¿viste? presenciando esta pelea? Por Dios. O los hijos Yo siempre también. fui de la opinión en el que lamentablemente este fuero, Flavia, supongo que concordarás conmigo, es donde realmente se ve lo que es el concepto plasmado de la miseria humana en sí. Porque como vos decís, básicamente se arrancan los pelos por una alfombra de baño. Es aquí donde el hijo deja de ser hijo y se transforma en moneda de cambio, en el rehén de la relación para ver qué puede obtener a cambio del cuidado personal de la criatura. Realmente es hasta chocante, incluso un poco fuerte, ver cómo dos personas que en algún momento han llegado a tener un sentimiento mutuo pueden transformarse de esta manera y más aún, en algunos casos extremos, por bienes materiales. Lamentablemente, por eso cuando comenzamos, yo había compartido en el Power esta foto, porque eso Tal justamente es cual. lo que nosotros tendríamos que pensar, meditar sobre ello y decir, si llegamos hasta acá es porque nos elegimos, es porque en algún momento tuvimos un proyecto en común. Por supuesto, entiendo de que hay muchas circunstancias que eso hace que uno cambie de opinión, cambie las circunstancias, cambian las situaciones. Por supuesto que sí. Y hay cosas que escapan de uno, como por ejemplo lo que está pasando con la pandemia. Pero si uno se eligió, porque ya afortunadamente no estamos viviendo en la antigüedad, donde a las mujeres ya nos tenían destinado un marido, porque eso era antes y en otros países también sigue pasando, pero acá en Argentina ello no sucede. Entonces, si nosotros tenemos la facultad de elegir a la persona con la cual queremos compartir toda la vida, tratemos de que eso se lleve dentro de todo en la mayor armonía, fundamentalmente por nuestros hijos. Si son menores de edad también, porque si a nosotros nos produce un estrés, ¿cuánto más a un niño? Un niño también sufre por eso, sufre ese estrés y conlleva muchas situaciones y ustedes lo podrán ver, podrán observar en el tema escolar, cuando los niños bajan de calificación, cuando no quieren ir a la escuela y un montón de situaciones que conllevan estas criaturas que por lo que yo puedo ver cada vez que tengo un cliente que viene a divorciarse, trato de hablar con ellos, hablo con los niños también. Entonces, tratemos de que sea lo mejor posible para pensar en la salud mental de esos niños, que no tienen la culpa de nuestras malas decisiones, ¿sí? Entonces, cuando les decía de las causales, están en el artículo 435, el derecho a peticionar el divorcio, están en estos también. Y como les decía que era un cambio sustancial, por eso es que yo lo puse con rojo a la palabra petición, es ella, de que ahora nosotros podemos actuar de forma conjunta como forma unilateral. Y ya sea de forma conjunta o unilateral, ¿qué tenemos que hacer? Una propuesta regulatoria. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a presentar el divorcio, el escrito de divorcio, lo que tenemos que hacer nosotros es decir qué es lo que vengo a solicitar. ¿Qué es lo que vengo a solicitar? Si es compensación económica, la atribución de la vivienda, alimentos y algo muy importante y muy novedoso es la socioafectividad. Todo ello lo vamos a ir viendo ahora.
¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cómo se procede al divorcio? Bueno, ahí lamentablemente eso es algo que las personas que nos dedicamos a familia vemos con mucha normalidad, ese cansancio, ese agobio que traen nuestros clientes a decirnos que se quieren divorciar. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar y tratar de aconsejar lo mejor posible. No solo es la cuestión económica, son muchos factores. Tenemos que tratar de que nuestros clientes salgan de ahí lo más tranquilos posible, porque vienen a nosotros, a acudir a nosotros con todo ese pesar y que salgan de nuestra oficina más tranquilos, más calmados. ¿Cómo es este procedimiento? El procedimiento lo vamos a encontrar en el artículo 438 del Código Civil y Comercial, que reconoce como fundamento a los artículos 81, 86 y 90 de la Ley Española 15/2015, de la cual se van a desprender las distintas situaciones. ¿Cuáles son? Puede ser la petición bilateral con presentación de propuesta única por estar de acuerdo a ambos cónyuges en todos los puntos que están en su contenido. Puede ser la petición bilateral también con la presentación de una propuesta, que puede ser consensuado con el otro. Puede ser una petición unilateral con presentación de la propuesta aceptada por el otro cónyuge en todos sus términos o no. Puede ser una petición unilateral con presentación de propuestas aceptadas también por el otro. Puede ser, o sea, ese abanico de posibilidades que uno tiene para decirle al cliente todo lo que puede hacer, estar de acuerdo sería lo mejor que nos puede pasar, tanto al cliente como a nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo va a ser menor y ahí es donde podríamos usar el famoso divorcio express, porque ahí se va a demorar mucho menos esa sentencia. Bien, podemos nosotros decirle al cliente, tienen todas estas posibilidades para llegar a un acuerdo. Bien, y como les digo, tenemos que sí o sí llevar nuestra propuesta regulatoria. Acá yo traté de extractarle una película, un pedacito de película que me gustaría compartir. La película se llama 1992. Sale sin audio, Flavia. Doctora, ¿Sale eso sin le iba a audio? comentar, no se está escuchando el audio. Ay, ¿cómo hago para que se escuche? Qué pena. No sé cómo hago para que se escuche, doctor, porque Sí, para que se escuche desde el PowerPoint debes cambiar el canal de audio desde la máquina, porque ahora estás en el canal de audio que transmite por Zoom, básicamente. Es decir, lo tenés en tu vincha de auriculares. ¿cómo hago? Explícame, por favor, porque esto no sabría hacerlo. Y bueno, vas a tener que dejar de compartir pantalla y ir al margen inferior derecho, donde está la flecha hacia arriba, seleccionar el dispositivo de audio y cambiar de altavoces, si se quiere, bueno, no sé qué altavoces estás usando, si externos o internos. A ver. Un momento, por favor, porque esto no lo tenía en mis planes. Claro, No era estaba, no lo que estaba. hablábamos el otro día de transmitirlo por el otro Sí, programa. qué pena que no. Bueno, hay cosas que uno, ¿ves? Como decía, no las maneja y Igual, a vino a ver, no te modificarnos. preocupes, podés si querés relatarlo, es una lástima, Sí, sí, pero sí, sí, una a lástima veces porque sucede que quería. hay desperfectos técnicos que incluso uno planeándolos, Sí, lamentablemente a veces se suelen suscitar igual. la película se llama 1992 y acá quería compartirles la situación
donde conlleva, ¿qué es lo que conlleva el divorcio en sí? Que es cuando nosotros nos separamos, con quién se queda el hijo, alimentos, todo ello, y lo difícil que es tomar la decisión. Por eso es que es tan estresante. Trataba de extractar en ello la situación tan dolorosa que es, porque creo que nadie se casa para divorciarse. Entonces, si nadie se casa para divorciarse, lamentablemente uno llega a esa decisión por situaciones ya sea económicas, por los motivos que fuere, pero justamente en este extracto de película, era por el tema económico. Y esta señora quería irse de ahí, quería vender las tierras y se quería ir. Entonces el marido no quería irse y le pregunta, en uno de los momentos de la película le pregunta, lo que más le dolía a él es que el hijo se iba a ir con ella. Ella le dice, Mi hijo tiene 13 años y debe irse conmigo. Un niño necesita a su mamá, no puede quedarse acá con su papá". Bueno, y en la película sucede que ese hijo no quiere irse con su mamá porque es lo que él dice, no conozco otra cosa, no conozco otro lugar, por lo tanto, me vas a separar de lo que conozco, lo que hoy decimos el centro de vida. Entonces, cuán importante es escuchar a ese niño y que él nos diga, me quiero quedar acá porque es lo que conozco. No quiero ir a un lugar desconocido para mí, porque acá tengo mis amigos, tengo mi escuela, tengo todo lo que sé, mi abuela, mi abuelo, mi entorno, a lo que estoy acostumbrado. Y era lo que quería figurarles en esa película. Pero bueno, igualmente se les va a pasar el material, todo el material completo. Aquí, Flavia, te hacen Sí, una pregunta. sí, Te hicieron dos preguntas. sí, sí. Primero, hicieron la primera pregunta que dice así: si nos llega una demanda de divorcio unilateral con la propuesta y la otra parte sabe que no existe acuerdo en la propuesta presentada, ¿juega en contra el no presentarse en el divorcio a los fines de alimentos de los hijos que puedan tener en común? En la propuesta, como les decía, tenemos que agregar los alimentos, sí. Ahora, con respecto a los alimentos, puede ser también para los hijos y como para el otro cónyuge. El otro cónyuge, bueno, vamos a ver ahora cuáles son las condiciones para solicitarlo. Con respecto a los hijos, si son menores, a los hijos les corresponde hasta los 21 años. Eso sí es obligación. Ahora, si esos hijos siguen estudiando, tienen que pasar los alimentos hasta los 25. Ahora, si esos papás o ese progenitor, ya sea madre o padre, no pasa los alimentos, aún llegando a un acuerdo, tenemos que ir, puede ser un acuerdo que lo hayamos hecho de forma verbal, como ya, por supuesto, tenemos que ir a No es juicio. recomendable. No es recomendable porque muchas veces no lo cumplen. Ahora, si vamos a mediación, porque el primer paso es ir a mediación, ahí donde tratamos de ponernos de acuerdo con la otra persona para que esos alimentos se cumplan. Y si el otro progenitor, habiendo llegado ya a un acuerdo y ese acuerdo está homologado, podemos obligarlos con ello. Al estar ya redactado, homologados, lo podemos obligar. Incluso vamos a ver distintas situaciones en las que se le priva a esa persona del registro de manejo, inclusive se le obligó, mejor dicho, se le cercenó la facultad de ir a la cancha. Hay un fallo sobre eso, de Sí. que era su pasión ir a la cancha, ese progenitor, y se vio impedido de ello, de asistir Y a la también se le cancha. suspendió la licencia de conducir. Exacto. O sea, formas de obligarlo, y a eso también quería llegar, de que formas de obligarlos al progenitor a cumplir con los alimentos hay muchísimas. Tenemos también el registro de deudor alimentario, tenemos muchas formas de obligar a ese progenitor. Y otra cosa, el hecho de
cómo vamos a solicitarlo. Tenemos varias. Si el progenitor o progenitora no tiene un sueldo en blanco, si no tiene un trabajo formal, es decir, trabaja en negro, tiene que cumplir con un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. Pero eso también sabían que podían consultar sobre el tema alimentos. Yo les recomiendo que todo lo que sea alimentos para los menores de edad, con el doctor estábamos hablando de hacer otro taller exclusivamente de Tal alimentos. cual. Sí, porque es un mundo aparte. Sí, Que por otro lado, perdón que te interrumpa, Flavia, para quien preguntó si el divorcio es incausado cuando es unilateral, no. En realidad lo incausado, como bien dijo la doctora, respecta a la diferencia del viejo código velezano respecto del nuevo código civil y comercial, en sí a que no se necesita una causal para disolver el matrimonio, independientemente si la propuesta presentada según el nuevo código civil y comercial es unilateral o conjunta. Hace referencia a que no se necesita una causa, digamos que para que sea más fácil de entender, se pueden divorciar por el simple hecho de que tienen ganas, no necesitan tener una causal taxativamente escrita como si se necesitaba bajo el viejo régimen. Ahora sí, perdón, Flavia, respondí esta pregunta que habían hecho recién. por favor. Y habían hecho otra pregunta, creo que me decías, doctor. Era esta pregunta que acabo de responder recién, que la vi en el chat. Ah, bien, perfecto. Acá preguntan, ¿cómo Sí, demostramos los ingresos si el progenitor tiene un sueldo negro? Justamente lo que explicó recién la doctora. muchas formas tenemos. Ahí nosotros, como abogados, tenemos que jugar un papel de detective. Tal cual. Hay que Sí, oficiar ANSES a muchos lugares, tarjetas de vecinos a crédito. veces, averiguar yendo en persona. Tenemos que convertirnos en... La verdad, chicos, que cuando somos abogados somos detectives, psicólogos, policías, un poco de todo, un poquito de cada cosa, porque para acreditar cómo la forma de vida de ese progenitor, como digo, tenemos que solicitar que se libre oficio a ANSES, como dice el doctor, a las tarjetas de crédito, si también demostrar que tiene, supongamos, un iPhone, cómo lo mantiene al iPhone, si tiene un vehículo, ejemplo, mejor no digo la marca porque no vaya a ser que esté el abogado de la marca. Hay muchos casos en los que los padres se niegan a pasar una cuota, como bien dice la doctora, de aproximadamente 15.000 pesos, pero sí es verdad, como dicen, tienen un iPhone que tiene un valor de aproximadamente 400.000. Exactamente. Igualmente, nosotros podemos recurrir acá en el colegio, podemos ir al Colegio de Abogados de Tucumán, podemos ir a tesorería y pagar un informe comercial. El costo es de 50 pesos y ahí nos sale en ese informe quién es ese progenitor. Y también nos sirve a nosotros como abogados para saber si vamos a tomar ese cliente, ¿no? Eso es aparte. Tal cual. Esa es una nota de color para saber si, El diciéndolo. cliente solvente, básicamente hablando. Sí, para que no estemos corriendo detrás de los honorarios de ese cliente que nos contrata. Aquí hay una última Totalmente. pregunta que Sí, te transmito a Flavia antes que puedas seguir con la exposición. Preguntan si en el divorcio bilateral, al presentar la propuesta reguladora, cuando no hay acuerdo en todos sus puntos, también es necesario hacer constarlo en esa oportunidad los puntos de desacuerdo, eh, o no es necesario y solo se colocan los ítems que se han acordado entre las partes. yo sugiero que siempre sean los que estamos de acuerdo, porque si ustedes se ponen del otro lado, es decir, en el rol de juez y ven la demanda, no estamos de acuerdo en esto, en esto, en esto, y en esto sí, el juez, ¿qué va a decir? No me Esta importa en lo que no persona que se estamos de pone... acuerdo. Me Claro. interesa, me interesa en lo que sí están de acuerdo para resolverlo y más rápido. Entonces es un tema de, mejor dicho, de conveniencia de ambas partes, tanto del otro lado como de ustedes, de decir qué es lo que quiero, que esto se termine lo más rápido posible y principalmente para el cliente y para uno también, porque
se termina ese proceso, cobramos los honorarios y ya está. Esa persona se queda tranquila y listo. Pero yo aconsejo, sí, poner siempre lo que estamos de acuerdo, nada más. Es No lo que no. relativo, perdón, doctora, es relativo, Sí, Iván, aquí hacen una pregunta sobre si en la petición del divorcio, cuando es unilateral y el convenio denuncian los bienes, en cuanto al pago de la tasa de justicia, los tiene que pagar solo quien los denunció. Es relativo, porque normalmente deberían dividirse los costos al 50%. Sucede que algunas veces, incluso aunque no le corresponda, lo asume todo un cliente porque es la parte que quiere que todo salga más rápido. La otra parte a veces, de hecho es una vieja costumbre del Código Velezano, cuando se solicitaba el divorcio, por ejemplo, la otra persona podía incluso declararse en quiebra, es decir, que no tenía, lo que hace constar esto es que no tenía fondos y una de las dos partes tenía que cargar con todas las costas del proceso obligatoriamente. incluso una de las cosas que tenemos que también decirle a nuestros clientes es de que los gastos que conlleva el divorcio no solo son los bonos, sino la planilla fiscal. Exacto. Y esa planilla fiscal, el que la inicia es el que corre con mayor costo y el otro también tiene que correr con ellas, pero comúnmente es el que inicia el divorcio. Y las costas, ahí está el tema. Las costas pueden ponerse de acuerdo si por más unilateral, perdón, por más que sea de común acuerdo, se sugiere no hacerlo con un abogado, sino con ambos, distintos abogados. ¿Por qué? Porque en el momento de comenzar el divorcio, puede ser que estemos todos de acuerdo en todo, pero llegado el momento de plasmarlo en el papel, pueden surgir muchos inconvenientes y decir, no, prefiero que lo haga otro, con otro abogado, y ahí es donde comienzan la mayoría de los problemas. ¿Cómo puede que no? Pero, eso es algo que por conveniencia práctica, hacerlos con distintos abogados. Y Y en además, cuanto a por los otro costos, lado, terminaríamos perdiendo el cliente porque iríamos incluso en contra de la ley de ética, porque no podríamos exacto, defender un mismo abogado a dos partes diametralmente opuestas en cuanto a las pretensiones de la negociación. Por eso, bien como expone la doctora, por más que el código nos autorice incluso a las dos partes de común acuerdo ser representadas por un solo letrado, siempre previendo estos problemas que créanme que pueden y pasan, porque van a pasar, que cada uno tenga su letrado representante, incluso aunque esté de común acuerdo y tenga la mejor relación del mundo. Porque créanme que al momento en el que aparecen los bienes, las personas se transforman. y vaya si no, cuando hacemos una sucesión, los hermanos que siempre se llevaron muy bien, que eran muy unidos, ahí dejan de ser unidos, ahí se pelean por todo, por absolutamente Como todo, digo hasta yo, por la vajilla. la sucesión es el momento en el que más amor le demuestran al causante. Exacto, exactamente. Por eso es que hoy estamos hablando de todo esto, porque vaya que es importante la palabra amor, porque, como les decía cuando comenzamos, uno inicia una relación con toda la ilusión, con todo el amor, con las proyecciones que hace de toda una vida, y luego quizás no se termina el amor, sino se terminó el proyecto, se terminaron determinadas situaciones, pero no sé si el amor, porque uno puede dejar de querer a esa persona como pareja, pero puede seguir queriéndola como persona, como padre o madre de sus hijos, puede seguir queriendo en otros aspectos. Entonces, si, como decía, esa palabra es tan importante en todo esto que estamos viendo y sobre todo en los alimentos, que ya también vamos a ver algo que eso es una opinión personal. Ya vamos a seguir compartiendo la pantalla porque hay algo que una de las cuestiones más novedosas es la socioafectividad. Y ahí es donde quería llegar. Entonces, dentro de los efectos, el convenio regulador debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda,
la distribución de los bienes y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges. También el ejercicio de la responsabilidad parental, en especial la prestación alimentaria. Lo dispuesto en el párrafo anterior nos dice, no impide que se propongan otras cuestiones de interés de los cónyuges. Es decir, en ese convenio regulador, en esa propuesta regulatoria que nosotros vamos a realizar, no significa de que este artículo sea taxativo, al contrario, no impide. Es decir, podemos nosotros solicitar situaciones que consideremos importantes. ¿Bien? Ahora, con respecto a la responsabilidad parental, que es lo que nos estaba diciendo este artículo. La responsabilidad parental es el género y el cuidado personal es la especie. Acá nosotros en ese convenio regulador tenemos que incluir ese plan de parentalidad, ¿bien? Y ese cuidado personal, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la actividad del menor y si es que hay un menor. Y la responsabilidad parental es el instituto, que es lo que antes se conocía como la patria potestad y la tenencia por el otro lado. Bien, este cuidado personal puede ser unilateral o compartido. Y si es compartido, dentro de este puede ser indistinto o alternado. Ahora, cuando nosotros hacemos la demanda de divorcio, tenemos que incluir en ella, aunque no haya menores, y esa es una de las preguntas que hicieron recién, aunque no haya menores, ahí sí tenemos que incluir y decir, no existen hijos menores, no hay bienes, o si hay bienes, no hay bienes, no hay hijos menores, ¿por qué? O no hay hijos. ¿Por qué? Porque si no a ustedes le puede aparecer un previo diciendo que si no informó que existen bien, no existen hijos menores por tal motivo, entonces tienen que incluirlo. Ahí sí yo aconsejo que incluyan, porque si no les va a salir ese previo. Entonces, este cuidado personal puede ser unilateral o compartido dentro de este último, el cual puede ser indistinto o alternado, y si es alternado, deberá pasar el menor el mismo tiempo con el otro progenitor. Eso es lo que mayormente o comúnmente se conoce como cuando un menor pasa una semana con un progenitor, otra semana con el otro y no tiene un centro de vida establecido. Ahora, en el indistinto sí, en el indistinto se fija un centro de vida. ¿Por qué? Porque yo acá tengo la mayor parte del tiempo el cuidado de ese menor. Ahora, eso no quiere decir de que porque esté fijado el centro de vida con uno de ellos, el otro no se haga cargo de los alimentos. No, tiene que hacerse cargo de los alimentos y eso es una obligación. Y ahí, y también puede ser el cuidado personal unilateral, que esos son extremos ya en el cual, como por ejemplo, un abuso del menor, acoso a él. Y ahí, cuando nosotros hablamos del cuidado personal y hablamos del centro de vida del menor, ¿qué pasa si hay impedimento de contacto? Muchas cosas pueden pasar en esta situación. Ahí el Aquí, juez, Flavia, perdón, te sí, hacen una pregunta. ¿Cuál es el principio básico sobre el que el juez va a resolver en caso de no haber acuerdo del cuidado personal? ¿cómo? Perdón, la pregunta, ¿me puedes repetir? ¿Cuál es el principio básico que resuelve el juez? O quiero entender que han preguntado en base a qué principio, que sería interés superior del niño, Exacto. en caso de no haber acuerdo sobre el cuidado personal entre las partes, digamos. Bueno, ahí ya les voy a compartir un fallo. El principio básico siempre va a ser el interés superior del niño. Y si no se ponen de acuerdo ellos, se lo escucha al menor. Y también, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta? Esa capacidad del menor de distinguir con quién quiere estar, cuál es su centro de vida. Hay últimamente muchísima jurisprudencia al respecto sobre este centro de vida y con quién quiere estar el menor. Hay un caso reciente de una niña que su mamá vivía en Jujuy, el papá en Buenos Aires, y esa niña quería estar con ambos papás y lo expresó y dijo, quiero estar un tiempo con mi mamá y otro tiempo con mi papá
pero en Buenos Aires. No quiero estar en Jujuy. ¿Por qué? Porque según esta niña, sufría agresiones de parte de su mamá. Entonces ella decía, como mi papá vive acá en Buenos Aires, quiero que este papá, cuando mi mamá, en el caso de que sea cierto, sufría las agresiones, mi papá esté cerca de mí. Por supuesto de que ahí van a intervenir el Ministerio Pupilar, el Ministerio de la Defensa, todo, y el abogado del niño para corroborar de que eso es cierto, porque tampoco, por ahí los niños, y sabemos de que inventan historias, fabulan, Perdón que te pero interrumpa sí. Flavia, porque va en relación a lo que estás hablando. Aquí preguntan a partir de qué edad es capaz el niño de manifestar su interés y poder elegir su centro de vida. El niño siempre tiene la capacidad para decir, pero ¿a qué edad es escuchado? A los Claro, 5 años. entiendo que la pregunta apuntaría a, en razón de que, por supuesto, si hablamos de una criatura de, no sé, 3 años, por ejemplo, Claro, pues resuelve sobre la base de otros intereses en cuanto a su nivel de vida, porque hay un principio. Cuando un matrimonio se separa, siempre lo que hay que tener vigente es que el niño debe mantener el mismo nivel de vida que tenía cuando el matrimonio estaba junto, digamos, ¿no? Ahora bien, como justamente en razón del interés superior del niño, la madurez nos va a decir que se adquiere con los años, digamos, ¿no? Entonces, entiendo que la pregunta apunta a eso, hasta cierta edad, que suele ser, según jurisprudencia, a partir de los 6 años, al niño se lo escucha, porque ya tiene un grado de madurez mental en razón de que puede o no exponer estas cuestiones. Y siendo más chicos, yo he leído una jurisprudencia, con 5 años se sí. ha realizado mediante mecanismo de cámara Gesell. Pero bueno, cuando ya son infantes, digamos 3 años o bebés, digamos, se resuelve en base a lo que es justamente estos intereses económicos para mantener el nivel de vida respecto, por supuesto, de los dos progenitores. Perdón, Flavia, que te haya interrumpido. No, por favor, siempre los aportes para mí son importantísimos. Sí, sí, sí. Supongo, Pues, Elizabeth, que tu pregunta iba en relación a esto. Sí, seguí, Flavia, perdón. no, por favor. No siempre, como digo, para mí de las preguntas siempre uno aprende, siempre. Entonces, como bien decías, doctor, este, a mayor madurez, a mayor edad, se entiende de que tiene madurez este niño. No siempre, porque también vamos a ver adultos de 40 años que siguen siendo Como digo yo, infantiles. adolescentes de 40 años. Exacto. Vamos a ver que hay personas que no crecen nunca, que no maduran nunca, pero el eterno Peter Pan o la eterna Peter Pan, pero son los menos. Entonces, volviendo al tema, cuando hay un progenitor que impide el contacto con el otro, que también me pasó, un caso emblemático, que un papá de palabra había quedado con una mamá en pasarle los alimentos y lo cumplía a rajatabla. Este papá me dice, yo cumplo con lo que habíamos pactado, pero no me deja ver a mi bebé. ¿Qué tiempo tiene la bebé? 2 años. ¿Desde cuándo no la ves? Nunca la vi. ¿Cómo? Nunca la vi, me dijo. Bueno, entonces, esta mamá, y él acude a mí porque esta mamá le hace juicio de alimentos. Bien, recurre a mí para preguntarme cómo podíamos hacer. Entonces, como les decía, nosotros tenemos esa función, por supuesto, dependiendo de cómo nos manejemos, de detective, de policía y demás. ¿Qué hice? Le mandé un mensaje a la mamá para decirle quién soy y que quería hablar con ella. No de como abogada, sino de como mujer, como madre que soy, para tener un acercamiento de esta niña con su papá. Entonces yo les dije en ese mensaje que ella tiene que pensar en su hija, en lo que quiere su bebé, si ella quiere en algún momento tener ese lazo con su papá. Entonces le mandé un mensaje
pensando, como les decía, en la salud mental de esa niña, el cual nunca fue respondido. Por supuesto, eso fue una prueba determinante. Cuando fuimos a la mediación, pude demostrar, y ella no podía negar, de que yo estaba diciendo la verdad, de que esa mamá estaba impidiendo el contacto. La mediadora, cuando vio todo ello, le preguntó a su mamá, a la mamá de esta nena, por qué no quería que lo vea al papá. Ella solamente respondió por miedo que la bebé se encariñe con su papá y se vaya con él. No era por otra razón, no era por acoso, por abuso, por maltrato, nada de esos motivos, sino por miedo. Afortunadamente, después de casi 2 horas de mediación, logramos que ellos llegue a un acuerdo. Ese acuerdo también, cuando ustedes vayan a la mediación a tratar estos temas de alimentos y de régimen comunicacional, traten de ir ya con un escrito diciendo qué quieren ustedes, cómo quisieran ese régimen comunicacional. ¿Cuáles son los ítems que hay que tener en cuenta? Ejemplo, el día del cumpleaños del niño, el cumpleaños del progenitor o progenitora, qué tiempo va a pasar con cada uno, vacaciones, día del niño, día del padre, día de la madre, fiestas como Navidad, Año Nuevo. Entonces uno ya tiene que ir llevado, programado todo ello. En este caso que le estaba contando, también me Perdón que te pasó, interrumpa, sí, Flavia, un minuto. Aquí hacen una pregunta en el sí, caso de que el niño no quiera ver a su madre o padre, supongo, es decir, que viva con el otro progenitor, si se puede solicitar un régimen de visitas. Bien, en principio se puede solicitar el régimen de visitas, pero ante el interés superior del niño, la criatura se la escucha, y si esta criatura, que de hecho hay fallos muy conocidos, manifiesta ante el juez no querer por propia voluntad, ¿no? Que por supuesto lo va a tener que fundar, contacto con el otro progenitor, hubo situaciones en las que no se sabía por qué, hasta que, bueno, una criatura expuso que sufría violencia por parte del otro progenitor. Entonces, en base a que se escucha a la criatura, que por supuesto, para el caso que les estoy dando, era una chica de 12 o 13 años, no me acuerdo bien, pero bueno, se lo escuchó, dio razones fundadas y se le negó el contacto, pero en principio, y en razón, como venía diciendo la doctora, del régimen comunicacional, sí se puede solicitar. El problema es si el menor no quiere verlo, ahí se tienen que empezar a analizar las causas de por qué. exacto. Por eso el cuidado personal también puede ser unilateral y en ese caso uno tiene que expresar las causales por las cuales queremos que sea solamente unipersonal, como les decía, el caso de abuso, de acoso, de violencia que pueden estar pasando en estos menores. Acá en Por eso que el Tucumán hay juez, un caso perdón, por eso que el juez emblemático, siempre va a priorizar la guarda indistinta, siendo la excepción la unipersonal. exacto. Acá en Tucumán hay un caso muy emblemático que es el de la doctora Marina Moris, que también está batallando por ello. Una niña que fue abusada y bueno, después a los que no son de Tucumán, si quieren, se los paso al caso. Es tremendo y es muy actual también. Lamentablemente esta doctora tuvo que padecer con ese caso, porque no era escuchada, era una persona del poder de aquí, de Tucumán, y bueno, finalmente ahora está siendo procesado esta persona. Aquí te preguntan, Flavia, si el niño expresa no querer ver a uno de sus progenitores por alienación parental, ¿qué se debe hacer ante el tribunal y cómo se puede resolver? ¿Cómo proceder? Bueno, ahí lamentablemente es complicado. Sí, Es tengo una un pregunta caso. bastante Sí, ardua. sí, tengo el caso de un colega amigo que también lo estoy por representar en esa situación. Y juzgados que acá en Tucumán tenemos criterios muy complicados, sí, mira, Cada tribunal tiene su librito. Aquí te preguntan, Flavia, si lamentablemente después sí. podrías pasar el caso del que hablaste. Marina Mori, sí, por supuesto. Este,
Lo de alienación parental quisiera en otra ocasión tocarlo mejor porque es extenso, Es un bastante mundo extenso, complejo. sí, 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 es otro punto y Ya tenemos dos bastante próximas complicado. capacitaciones, Sí, alienación parental y alimentos. sí, sí. Otra cosita que quería, esto es a título personal. Muchas veces, como les decía, usamos de rehenes, no yo, usan de rehenes a sus hijos y cuando impedimos el contacto con el papá o la mamá, no estamos priorizando esa salud mental de nuestros niños. ¿M? Puede pasar dos cosas. Una, que este menor no quiera ver al progenitor no conviviente, como puede ser al revés. Como decía, nosotros tenemos un régimen de deudor alimentario, podemos tener miles de formas para obligar a ese progenitor a pasar los alimentos, pero lamentablemente no tenemos cómo obligar a ese progenitor no conviviente de que cumpla con el régimen comunicacional. Y digo lamentablemente porque podemos obligar a que pasen los alimentos, pero no a ser un buen padre o una buena madre. No podemos obligarlo a que venga a ver a ese menor. He tenido casos también de que por esa razón eh, niños se han visto en muy lamentable en el rol de drogadicción, alcohol, de todas las adicciones que se pueden imaginar, incluso han llegado a atentar contra su vida, porque dice mi papá o mi mamá no me quiere, no me viene a ver. Es muy doloroso tener que pasar por esto. Y como les decía, siendo abogada de familia, vemos cada situación tan complicada, ver cómo esos niños después se convierten en adultos y que repiten la historia. Entonces, por eso es que mi llamado de atención siempre es ese, de que tratemos de que eso no suceda. Tratemos de asesorar a nuestros clientes en ese sentido, porque a veces dice, sí, esta persona, este chico me trae problemas, no quiere estudiar, no quiere trabajar, pero ¿qué hacemos del otro lado para que eso sí pase? ¿Te acercaste, hablaste con tu hijo para que vaya al colegio, lo llevaste al psicólogo, le preguntaste cómo fue su día de hoy? No. Entonces, tratemos de que eso sea más llevadero, porque esos niños, hoy son niños, mañana van a ser adultos y si queremos que no cometan los mismos errores, hagamos un poquito también nosotros para que eso no suceda. Un consejito. En cuanto a los alimentos, volviendo a la propuesta regulatoria, antes que se nos termine el tiempo, porque ya son 19:20, en cuanto a los alimentos, también, como les decía, no solamente puede ser a los menores, sino el otro cónyuge puede solicitarlo. Durante el artículo 433 nos dice que durante la vida en común y la separación de hecho, para la cuantificación de alimentos se deben tener en consideración, entre otras, las siguientes pautas. Primero, el trabajo del hogar, la dedicación a la crianza y la educación de los hijos y sus edades. La edad, principalmente el estado de salud de los cónyuges, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos. La colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, es decir, si esa persona tuvo el interés en colaborar en esos emprendimientos del otro no, y la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar. El artículo 434 que nos dice que las prestaciones alimentarias pueden, fijadas aún después del divorcio, a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a los herederos. Es decir, que acá ya en el 434 estamos hablando de la obligación de alimentos entre cónyuges. Y acá el artículo es claro cuando dice de quien padece una enfermedad grave preexistente, pero no dice si es física o es mental, psicológica, no dice, solamente dice es grave. ¿M?
Entonces ahí vamos a tener nosotros también como operadores jurídicos que acreditar que es grave y demostrar al juez qué es lo que consideramos. Puede ser una artrosis, artritis, como puede ser también una persona que sufra dificultades mentales, como les decía. A favor de quien padece entonces una enfermedad grave preexistente que le impide autosustentarse, y a favor de que no tiene recursos propios suficientes ni la posibilidad razonable de procurárselos. Acá se tiene en cuenta entonces los incisos B, C y D de este artículo del 433. La obligación no puede tener una duración superior del número de años que duró el matrimonio y no procede a favor de quien recibe compensación económica del 441. Es decir, acá eso es otra aclaración que quería hacer, de que no procede, como les dice, de quien recibe la compensación económica, pero, y hay un fallo también que habla de ello. No puede las dos cosas subsistir, pero sí puedo pedir alimentos provisorios mientras tramita la compensación económica. Eso sí se puede hacer. Y esa obligación de los alimentos va a cesar si desaparece la causa que lo motivó o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial o cuando el alimentado incurre en las causales de indignidad. Y si el Aquí, convenio Flavia, perdón que sí, te interrumpa, te hacen una pregunta. ¿Cómo es que en un proceso, entiendo yo, de divorcio, ¿no? Se maneja el tema de los alimentos y el régimen comunicacional cuando una de las dos partes está privada de la libertad? bueno, el régimen comunicacional llevando quizás al menor a visitarlo, a esa persona, o visitarla a esa persona que está privada de su libertad. Y en cuanto a los alimentos, si esa persona está privada de su libertad, podemos solicitarlo a sus abuelos. Podemos pedirle a sus abuelos. Si los abuelos no tienen los recursos, podemos ir contra los tíos o con Eh, quien tenga la facultad de asistirlo económicamente. Recientemente salió un fallo también que una mamá solicitó los alimentos y como ese progenitor no tenía la solvencia económica, fueron contra los abuelos paternos. Los abuelos paternos, ¿qué hicieron? Respondemos nosotros y los abuelos maternos también. Así se llama el fallo. Todos los abuelos. que es una posibilidad que nos da el nuevo Código Civil y Comercial, porque esto antes no, digamos, no se podía hacer en el viejo Código Velezano, ¿no? Es decir, formas tenemos. El hecho está en querer hacerlo. Muchas formas. Igual, si están a la distancia, videollamadas, podemos. Hoy, en la actualidad, tenemos miles de formas. Muy distinto era antes cuando no teníamos los medios de comunicación que hoy, ni todos los medios tecnológicos con los que contamos actualmente. Sí, a veces es como yo digo, si supiera la cantidad de cosas, ¿no? que resuelve un poco de buena voluntad, a veces tiene más poder que la ley. Totalmente, totalmente. Ahora, esto en cuanto a los alimentos. Ahora, la compensación económica, que eso sé que es uno de los temas que más les interesa a la mayoría, que también por privado me estuvieron consultando muchísimo sobre el tema de compensación económica. Bueno, eso está en la propuesta regulatoria o el convenio regulatorio. Está en el artículo 441 del Código Civil y Comercial, que dispone la compensación económica que el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto, que lo cual trae un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene un derecho a la compensación económica, pero esta puede consistir, si ahí dice el artículo, en una prestación única, puede ser, es decir, por una sola vez, como puede ser, como lo fije el juez, puede ser itineraria, puede ser también en especie, puede ser de muchas formas y también va a determinar el juez el momento en el cual cese.
Y esta compensación económica hay que tener mucho cuidado porque tiene una caducidad que se produce a los 6 meses y desde que se dictó la sentencia. Y eso hay que tener especial atención porque es desde que se dicta la sentencia del divorcio. Hay que estar atentos a que se dicte la sentencia, porque si bien hay jurisprudencia que dice que la sentencia tiene que estar firme, que tiene que estar notificado, no. En real medida es desde que sale la sentencia del divorcio, empieza a correr el tiempo de caducidad de los 6 meses para cesar la compensación, para cesar el hecho de pedir la compensación económica. Y otra cosa, acá lo que tiene en cuenta y valora mucho el juez es ese desequilibrio económico. No es que voy a pedir la compensación económica porque sí, no. Tiene que ver ese desequilibrio. Si yo vivía de una forma y ahora estoy viviendo de otra y no tengo la posibilidad por la edad, por ejemplo, si tengo una edad determinada que a mí me impide tener un trabajo estable. Ejemplo, si una persona con 48 años se separa, es muy difícil que encuentre un trabajo estable y que pueda cobrar un sueldo que pueda sustentar los alimentos, una vivienda. No sé, que alguien me diga con esa edad, a menos que ya haya venido trabajando hace mucho tiempo, pero si no lo hizo, nunca se separa. 48, 50, 60 años, ya estamos fuera del mercado laboral. Yo tengo 45 años y la verdad que si hoy quisiera ingresar al mercado laboral estoy out. La mayoría pasa por eso. Con una edad más avanzada, peor. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros asesorar también a nuestros clientes, ese desequilibrio manifiesto. Bien. Y esa fijación judicial de la compensación económica, como les dice el 442, tiene un plazo de caducidad que va a ser de 6 meses. Bueno, ahí el artículo yo les desarrollé, les detallé todo, qué es lo que le estoy diciendo, que va a tener en cuenta la Perdón, dedicación. Flavia. Sí, Aquí hacen una pregunta sobre el parámetro para la cuantía económica. Bien, la cuantía económica y el parámetro que utiliza el magistrado para fijarla es en relación, por supuesto, a básicamente los sueldos, ¿no?, de las dos personas. El caso que yo siempre utilizo para ejemplificar lo que es conocido es el caso de Victoria Zipolitakis, ¿no? Victoria Zipolitakis estaba casada con un empresario multimillonario y ella pretendía vivir una vida lujosa, ¿no? Que por supuesto este empresario podía dársela porque tenía los medios, pero ¿cuál es el problema? No porque una de las partes disponga de una fortuna, ¿no? Está obligada a mantener a la otra, porque el parámetro en sí es que es el 50% de las cargas que conlleve el mantenimiento de la criatura para cada una de las partes. Ahora bien, puede suceder que una de las dos partes esté en mejor situación de poder brindarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se garantiza que la persona cubra todos sus gastos y del restante de su sueldo, para que ustedes lo entiendan de una manera práctica, es que ese porcentaje se va a dividir en una parte ecuánime en relación digamos, al salario percibido para lo que es la mantención de la criatura en común. Perdón, Flavia, que te haya interrumpido. correcto, correcto. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta? ¿Cuáles son los parámetros? Si esa persona, ¿cuáles son los casos más comunes? La mujer dedicada al hogar, que siempre estuvo en el hogar, dedicándose a las tareas del mismo, de los hijos, o la otra que también, la más común, es el haberse dedicado a ese emprendimiento familiar, llámese empresa, llámese sociedad, llámese como se llame, que apostó a ello y dejó todo. También sé de casos que mujeres que renunciaron a su trabajo para apostar esa vida porque ese
marido comúnmente tenía un trabajo mejor, subió de categoría, entonces le dice a la mujer, quédate en la casa, cuida a los hijos, yo me hago cargo de todo, y esa mujer pospuso quizás sus aspiraciones a ser, ejemplo, una actriz o lo que fuese, una profesional de cualquier rubro, pospuso eso en pos de la familia y luego se ve en una edad como esta, como les decía, impedida de insertarse al mercado laboral. Dice uno, al final no pude concretar mis sueños, no estoy con la persona a la que aposté. ¿Y ahora en qué me convierto? ¿Qué hago? Entonces esos son los Y es parámetros un que va a determinar. beneficio que por otro lado nos trae el nuevo Código Civil y Comercial, porque Exacto. tengamos en cuenta que en el viejo Código No Velezano tenía. las cargas del hogar no estaban computadas como una contribución al hogar. Por eso Exacto. se suscitaba esta disparidad hacia la mujer al momento de, más allá de que por supuesto tenían que demostrar una causal de divorcio, se encontraban ante esta cuestión, que el código no amparaba a aquellas mujeres que, como bien decía Flavia, pudieron haber resignado su vida profesional incluso para dedicarse a la crianza de los chicos en el hogar, ¿no? Y quedaban excluidas de lo que era una vida, toda una vida o toda una posibilidad de una vida laboral. En cambio ahora, afortunadamente, con nuestro Código Civil y Comercial, esas tareas del hogar están contempladas y es importantísimo para nosotras y también hombres. Quiero aclarar de que también hay hombres, es a la inversa, también hay hombres que se dedican y cuidan a sus niños y la mujer sale a trabajar o hacen en conjunto. Muy importante eso, perfecto. Este artículo finaliza precisando el plazo de caducidad en cuanto a la compensación económica, que la acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. De la lectura de estos artículos pueden rescatarse las condiciones que deben reunirse para que resulte viable el reclamo de la compensación económica, que son que se constate un desequilibrio manifiesto en un cónyuge respecto del otro, que el desequilibrio origine un empeoramiento de la situación patrimonial, que tenga por causa adecuada el matrimonio y su ruptura por el camino del divorcio, y que, como puede observarse, que esta figura no funciona como consecuencia del fin del proyecto de vida en común, sino solo en los supuestos en que la ruptura por el divorcio esté acompañada de los supuestos fácticos que se enuncian. Y por último, había puesto como se adelantó en la cuarta parte, que se destinará a esto. El cese, el 445 del Código, enuncia las causales del cese. El derecho de atribución del uso de la vivienda familiar, perdón, esto era la vivienda. Quería compartir un fallo. Acá, perdón, ahí está. Este era el fallo. Aquí Pero me preguntan, Flavia, pasó. antes de que Sí, comiences sí, con el fallo, así no te interrumpo, si es procedente la compensación económica en una convivencia. sí. En las uniones convivenciales tenemos compensación económica y ahí no hay un plazo de caducidad como en el del divorcio, justamente. Este viernes 13, a las 10 de la mañana, vamos a hablar con el doctor Rodríguez sobre ello, sobre las uniones convivenciales y la incidencia en el proceso sucesorio. Como les había comentado al principio, tengo un artículo escrito sobre las uniones convivenciales y su responsabilidad por deuda frente a terceros. Es un tema que a mí particularmente me interesa y mucho por un tema personal, por una cuestión de honorarios, y que por ello comencé a investigar, escribí ese artículo, estoy escribiendo un libro sobre las uniones convivenciales y los invito a que lo lean el Ahí les artículo. dejé el enlace al grupo de Telegram donde tenemos los artículos que vamos publicando. Perfecto. Este fallo que les traigo, estoy un poco apurada y te pido mil disculpas porque estoy en la oficina y no traje el cargador de la computadora y se me está terminando la batería y eso me está atormentando, por eso quiero ir rápido.
Este fallo de la compensación económica es un fallo emblemático. ¿Por qué? Porque lo dictó la doctora Victoria Famá. Ella es la autora de esta jurisprudencia que hoy tenemos acá y se llama compensar sin caducidad. Acá, en esta situación que se plantea, esto, bueno, sucede ahora hace poquito, el 20 de abril de este año. En un caso de divorcio, un juzgado civil rechazó el planteo de la caducidad contra el reclamo de compensación económica. O sea, literalmente, y hablando de forma vulgar, fue una chicana de la otra parte para no tener en cuenta la compensación económica. Y la doctora, con muy buen criterio, dijo que no. Y acá, si bien yo se los voy a dejar al fallo, la frase que particularmente me llamó mucho la atención fue que el acceso a la justicia requiere la superación de los obstáculos sustanciales y formales que bloquean la efectividad del derecho a la jurisdicción. Entonces ella, cuando se plantea esta caducidad, porque justamente pasó el tema de los 6 meses y no se había respondido a la contestación de la demanda, esta otra persona le plantea de que ya había caducado el plazo. La doctora dijo, no importa el plazo, señor, acá no caducó nada y tenemos que dejar ya de poner estos obstáculos para solicitar la compensación económica. Considero emblemático por eso, y esa frase que me encantó de ella, que tienen que dejar de usar esas chicanas. Y acá, la vivienda. Otra cosita que quería compartir con ustedes. Aquí, Flavia, nos consultan Sí, si luego podemos enviar por correo el material que estás compartiendo. por supuesto que sí. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el convenio regulatorio es la atribución de la vivienda familiar, que está en el artículo 443 del Código Civil y Comercial, que establece que uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, que sea el inmueble propio de cualquiera de uno de los cónyuges o ganancial. La norma prevé el supuesto de la pareja casada cuyas relaciones patrimoniales se ajustaron al régimen de comunidad, distingue de acá entre bien propio o ganancial, siendo viable la atribución cualquiera que sea el carácter del bien. Esto se extiende cuando se defina la atribución de uso del inmueble de titularidad particular de cualquiera de ellos cuando hubieran optado por el régimen de separación de bienes. Eso es lo que cuando habíamos iniciado yo les había dicho de que también va a depender de cómo uno contraiga matrimonio, si es la comunidad de bienes o no, para determinar el uso de la vivienda familiar. Y antes que me olvide, cuando hablábamos del procedimiento, ahora se puede, va a depender también de cómo sea ello, pero podemos decidir cuál va a ser el juez, quién va a ser el juez que entiende la causa del divorcio. Primero, el último juez del domicilio de la sociedad conyugal, donde nosotros habíamos atribuido nuestra vivienda, nuestro hogar conyugal, o puede ser el del actor, como puede ser del demandado, queda a criterio de las personas, ¿bien? Cualquiera. Pero como les digo, en principio tiene que ser el juez del último del hogar conyugal y o el del actor o el del demandado en este caso, o cualquiera de ellos. Ahora sí, eso era, me estaba acordando que no había dicho del juez que entiende la causa. Entonces, con respecto a la vivienda familiar, ¿cuáles van a ser las pautas para definir la atribución? Que al momento de evaluar las circunstancias que concurran al caso de resolver, el juez tendrá que definir frente a la realidad concreta que llega a su conocimiento el uso de la vivienda a favor de quien se encuentra atravesando una situación de real perjuicio.
En este va a ser menester un elemento importante para determinar la situación patrimonial de cada cónyuge, que se va a poder dimensionar en función de qué, de los bienes atribuidos a cada cónyuge si hubieran estado sujetos a un régimen de comunidad, los bienes que integran el patrimonio de cada cónyuge y si se determina o no una compensación económica, la situación laboral o profesional de cada uno y si se establece una prestación de alimentos bajo los límites del artículo 434. A estos elementos se sumarán otras variables como la edad y la salud. Ahora, si se le atribuye la vivienda a uno de ellos, ¿se le puede solicitar un canon locativo? Sí. ¿Sí? Se puede pedir un canon locativo a esa persona que se queda con el hogar. Eso también es otra cosa novedosa. ¿Y cuándo cesa? El artículo 445 del Código Civil y Comercial enuncia las causales de cese, que es el derecho de atribución al uso de la vivienda familiar va a cesar por el cumplimiento del plazo fijado por el juez, por el cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación y por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria. El derecho de uso de la vivienda familiar tiene un límite en el tiempo para evitar una situación que se convierta en una conducta abusiva. ¿Por qué? Porque si no, hay uno que va a quedar siempre en una situación desproporcionada. Bien. Y acá, para concluir, traje algo que es la socioafectividad. La socioafectividad traje un fallo para nosotros muy importante porque fue dictado por la doctora Rey Galindo, que es de Monteros, Tucumán, Argentina, para quienes están en otros países. Este juzgado dictó una sentencia teniendo en cuenta la socioafectividad. ¿Qué pasaba aquí? Una niña de 9 años vive en Amaicha del Valle, una localidad retirada de la ciudad capital, donde la tecnología no llega, no llega para nada. Y la doctora, ¿qué hizo? Se trasladó hasta ahí para hablar con esta niña. ¿Por qué? ¿Por qué quiso hablar con esta niña? Porque se presentó el papá, el progenitor afín. El progenitor afín es el ex padrastro en la figura del Código de Vélez, a solicitar la impugnación de la filiación de esa niña. Es decir, quería que no tenga el apellido del papá biológico. Entonces, la doctora se trasladó hasta Maicha a hablar con esta niña, a preguntarle qué es lo que ella quería, si ella sabía por qué estaba ahí. La niña, como les dije, 9 añitos, le dijo a la doctora, sí, sé que está aquí porque me dijeron que tengo que elegir entre mis papás, con quién quedarme. Entonces la doctora le pregunta, ¿y vos querés elegir? Y ella le dijo, no, porque yo los dos los quiero igual. Y lo que más le sorprende a su señoría es que la niña, con esa edad, le dijo, yo a L le digo papito y a M le digo papá. Y tengo hermanos de mi papito y hermanos de mi papá. Y yo vivo con ellos, con los dos. Vivo un poquito acá, un poquito allá. Y la doctora, cuando resolvió este caso, tuvo en cuenta la filiación socioafectiva. ¿Y qué hizo ella? Le escribió una carta citando al Principito y le dijo una de las frases más hermosa que tiene ese libro, que es que solo con el corazón se puede ver bien y que lo esencial es invisible a los ojos. Y perdón que me emocione, pero a mí me toca muy de cerca, porque escribí algo al respecto que se llama
adopción por integración y que trata de la socioafectividad. Mucho. Y esa socioafectividad quería que sepan dónde está contemplado porque el fallo es larguísimo, pero quería que ustedes lo vean. ¿Qué es la socioafectividad? La socioafectividad, según la RAE, es el conjunto de sentimientos. Y según la doctora Marisa Herrera, tenemos que tener en cuenta lo social y lo afectivo. Está en el artículo 17 del Código Civil y Comercial, cuando habla de los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes que no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico y científico. El artículo 122 que dice que el juez puede autorizar la transmisión, la constitución o la modificación de derechos reales sobre los bienes del niño, niña o adolescente si tienen una conveniencia evidente. Y esos bienes que tienen un valor afectivo o cultural solo pueden ser vendidos, ¿bien? Si tienen una absoluta necesidad. ¿Y dónde más vamos a encontrar la socioafectividad? La encontramos en el artículo 59 de este Código Civil y Comercial, que habla de una palabra que antes no se le tenía en cuenta, es el allegado. El allegado, y lo tiene en cuenta en este artículo, cuando una persona Ya está en salió riesgo de bastante. vida. ¿Cómo? Ah, perdón, pensaba que alguien estaba hablando. El artículo 59 habla de que nosotros podemos tener en cuenta los allegados en el caso en que nos encontremos en riesgo la vida y esté corriendo peligro. Entonces vamos a poder hablar con este allegado para que él tome decisiones importantísimas, como cuando esté en una situación de emergencia, en un riesgo inminente. También lo vamos a encontrar en el artículo 711 cuando estos allegados pueden ser testigos, no solo los parientes. Y también artículos como el 111 y el artículo 607 que habla sobre el referente. Y el artículo 676 que habla de la obligación alimentaria del cónyuge o los convivientes respecto de los hijos del otro, es decir, este progenitor afín también va a tener obligación alimentaria respecto del hijo del otro conviviente o del otro cónyuge. Es decir, si yo me hago cargo del hijo del otro, para ponerle el apellido, y eso es lo que hablaba el fallo de la doctora Rey Galindo, se hace una adopción por integración para que esa niña o ese niño lleve el apellido del progenitor afín. Bueno, en el caso que le estaba comentando, lleva el apellido del papá biológico y del papá del progenitor afín. Y le dijo que ella no tenía por qué elegir si ella quería estar con sus dos papás, y ella le dijo, tenés razón, no tenés por qué elegir. La verdad que fue ahora, seguido por otros fallos, por otra jurisprudencia, actualmente y recientemente, un fallo de Orán, provincia de Salta, también donde se le leyó un cuento usaron citas del cuento de Harry Potter para explicarle a ese menor por qué se tomaba esa decisión de la triple filiación, de la multiparentalidad, teniendo en cuenta la socioafectividad. Y con esto doy por concluida la charla de hoy. No sé si quedaron algunas preguntas. No, por lo pronto no. Sí estoy agradeciendo, estaba agradeciendo por escrito para no interrumpirte, eh, los comentarios que nos están dejando. Te agradecen mucho la claridad y tu nivel de exposición aquí en el chat, Gracias. tanto los chicos como bueno, los colegas también que han asistido a la charla. Muchísimas gracias. Por ahora no han quedado preguntas conducentes.
Bueno, ya vamos a ir cerrando y bueno, por lo pronto les agradezco a todos el hecho de haberse tomado el tiempo para haber presenciado digamos, el seminario de la doctora Barraza y algunas contribuciones mías. Así que, bueno, en principio les agradezco a todos y los insto a seguirnos en los canales que ya hemos dejado en el chat. También aclaro que estuvieron preguntando, aproximadamente en una semana y media, se van a estar enviando los certificados correspondientes a quienes han asistido a la clase. No sé, Flavia, si querés dejar alguna reflexión final antes de despedirnos. Sí, la reflexión que en un comienzo les había pedido, de que tratemos de no usar a nuestros hijos como botín de guerra, que tratemos de que de priorizar la salud mental de ellos, que tratemos de que esos niños, porque no vamos a evitar, no vamos a poder evitar de que esos niños sufran, pero sí lo menos posible, propios de nuestros clientes, prioricemos eso, la salud mental. No vayamos solamente detrás de lo económico, pensando siempre en lo económico. Considero que lo más importante es la formación de esas criaturas, más que nada. Piensen siempre eso, que esos niños luego van a ser adultos. Eso es Muchísimas todo. gracias, Flavia. Bueno, en nombre mío y del estudio te doy muchísimas gracias por haberte tomado tu valioso tiempo eh, para hacer esta exposición muy, muy bueno y ha servido de mucho. Aquí nos agradecen los chicos, nos dicen, hacen muy buen equipo para futuras capacitaciones. En breve, bueno, estaremos comunicando, vamos a charlar algunas propuestas con la doctora para dar algunas futuras capacitaciones también. Ya quedamos comprometidos por lo pronto para la de alimentos, así que esa va a ir seguro. Sí, Bueno, les agradezco a todos chicos el haberse tomado el tiempo para haber presenciado aquí la exposición de la doctora Barraza, le extiendo mi agradecimiento a la doctora y bueno, los insto a que a través de los canales que estuve pasando aquí en el chat nos sigan para estar al tanto de las futuras capacitaciones que vamos a brindar. muchísimas gracias. Gracias a todos. Bien, bueno, nos vamos despidiendo. Flavia, como vos tenés el host, o si querés, ahí está. Ahí Todo es mío. tuyo. Sí. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Los despido con un cálido saludo y a todos los colegas también internacionalmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Flavia, te despido. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Muy linda charla, muy dulce la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Faltaba más. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima capacitación. Gracias. Dale. Gracias. Adiós.